Y abra por favor su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 2 y hoy vamos a ver el estudio correspondiente. En cuanto a título es levántate y edifica, entonces vamos a ver algunas lecciones prácticas e importantes acerca de cómo colaborar en la obra de Dios, cómo Dios nos llama para ser también colaboradores suyos en el extendimiento de su reino, y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas y vamos a orar para dar inicio. Gracias, Padre, te damos en esta noche por este tiempo que nos das, que nos concedes para estudiar tu palabra, para seguir siendo edificados, Señor, y contribuir en el extendimiento y avance de tu reino. Rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, espero que tenga a la mano su Biblia, un cuaderno de notas y su bolígrafo. Y en Nehemías 2:20 vamos a hacer un breve repaso. Dice, y en respuesta dice Nehemías que le contestó a los enemigos que querían obstaculizar la obra de Dios, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, algo importante que tenemos que entender como creyentes, como seguidores de Jesús, es que la vida cristiana no es una vida pasiva, sino más bien es una vida activa, una vida de servicio en el poder del Espíritu Santo, pues Él es quien nos capacita para servir y ahora para contribuir en los propósitos de Dios en cuanto al avance del Evangelio. Entonces, vamos a ver algunos principios que Nehemías aplicó en cuanto a la reedificación de los muros de Jerusalén, y algunas lecciones que nos van a ayudar el día de hoy también para que nos involucremos y pues seamos de bendición también para la obra de nuestro Dios. Tenemos que ver aquí algunas convicciones que tenía Nehemías, este líder judío, a quien Dios usó grandemente, y él tenía por un lado esa convicción de que Dios le iba a prosperar o les iba a prosperar a él y a ese grupo de judíos que estaban ya involucrándose para restaurar los muros caídos de Jerusalén. Pero él comienza, obviamente, cuando pregunta cómo se encontraban sus hermanos judíos, ya que habían sido llevados cautivos por Babilonia y luego ya regresaron, pues él pregunta por ellos y ellos le responden a algunos judíos, pues el remanente, los que quedaron ahí en Jerusalén están en gran afrenta, están en oprobio, están en ruinas, y él comienza entonces a involucrarse. Nos dice en Nehemías 1:4, que cuando él escuchó esas palabras, pues se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Bueno, cuando preguntamos por la vida a veces de pues otros amigos, personas, familiares, conocidos, etcétera, y nos encontramos luego con noticias desalentadoras o noticias tristes, o nos damos cuenta de que simple y sencillamente la gente ha perdido el rumbo, ha perdido la esperanza, o están tomando malas decisiones, y sin ánimo de juzgar nos preocupamos y pues vemos la manera de poder ayudarles. Bueno, esto fue lo que hizo Nehemías, pero lo que él hace en primer lugar, antes de elaborar un plan, antes de poner a trabajar a los demás, lo primero que hace él es dirigirse a Dios, ¿verdad? Le duele el asunto de cómo se encontraban sus compatriotas, pero ayuna y ora, ¿sí? Y él durante un buen tiempo estuvo orando a Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es Dios el único que tiene el poder, el único que es sabio y el único que nos puede ayudar a levantarnos del pecado, a levantarnos de la esclavitud, de la maldad, de los ataques de Satanás, de las tentaciones de este mundo, de las injusticias, etcétera. Es Dios solamente quien, a través de su intervención por su Espíritu Santo, puede restaurar esas vidas que muchas veces se han desmoronado, están en ruinas emocional, espiritual o moralmente. Pero Nehemías acude a Dios, y es lo que tenemos nosotros que hacer, siempre acudir a Dios, porque Él es el único que va a manifestar su poder y obviamente nos va a usar a nosotros, pero eso nos muestra o nos da una indicación de que dependemos de Dios. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra sagacidad, ni nuestro entusiasmo, sino es el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Actuando a través de su palabra, y quien hace una gran obra, la obra de salvación,
aquellas personas que rinden su vida a Cristo Jesús. Ahora Dios nos usa a nosotros, esa es una bendición y un privilegio. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que Nehemías capítulo 1, ahora en el versículo 11, al hacer él esta oración juntamente con otros creyentes, dice aquí Nehemías 1, ellos pues son tus, 1 versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, está hablando a Dios en oración, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Aquí está la clave de todo, ¿verdad? Oramos porque lo único que nos puede rescatar, levantar y edificar es Dios con su gran poder. Es el poder de Dios, no es la sabiduría humana. Dice Pablo que nuestra fe no está basada en la sabiduría del hombre, sino nuestra fe está basada en el poder de Dios. Y también dice aquí Nehemías, y con tu mano poderosa. Es decir, Dios se manifiesta a través de la obra preciosa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Esa mano poderosa se manifiesta a través de la convicción del Espíritu Santo y el poder que Él tiene para transformar nuestras mentes y corazones. Verso 11 sigue en esta oración: te ruego, oh Jehová. Un creyente, un discipulador o un líder cristiano, esta es la base: rogar a Dios, depender de Dios, orar al Señor. Dice que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Somos siervos de Dios, somos servidores de Cristo. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Esa es la motivación. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos mueve a ayudar a la gente, a guiarla, etcétera? Pues es que el nombre de Dios sea reverenciado, que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea temido, que el nombre de Dios sea adorado y alabado. Eso es lo que deseaba tanto Nehemías como este equipo de siervos que querían precisamente ser de bendición. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito. El buen éxito es el buen éxito que proviene de Dios. Hay un éxito mundano, hay un éxito que la gente que no conoce a Dios pues aplaude, busca, etcétera, pero hay un buen éxito y ese buen éxito es el que proviene de Dios cuando Él bendice una vida, porque el éxito es hacer la voluntad de Dios. Eso es, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta estos puntos importantes, como Nehemías, bueno, pues quiere glorificar a Dios, de eso se trata. Lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. Esa tiene que ser la razón del creyente. Vivir para Cristo, glorificar a Cristo, dar a conocer el nombre de Cristo, depender del poder de Cristo, amar a Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Él es nuestra razón de ser, Él es nuestra razón de vivir en lo personal, como familia y como iglesia. Entonces el mundo tiene que escuchar el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él tiene esa convicción, Dios nos prosperará. Segundo lugar, dice en Nehemías 2:20, nos levantaremos, o sea, hay un cambio de actitud. Una generación, hablamos de esto un poco la semana pasada, una generación que había vivido casi 100 años sin hacer nada, en ruinas, con los muros caídos, y se habían mal acostumbrado a vivir sin rumbo, a vivir en la mediocridad y en la frustración y en la derrota. Pero llega alguien, tiene que haber alguien a quien Dios use para dar inicio a ese movimiento poderoso de parte de nuestro Dios, de tal manera que las vidas, en vez de desperdiciarse y de mal acostumbrarse al pecado, de mal acostumbrarse a la esclavitud, a los vicios, a lo que sea, ¿verdad? No, uno comienza entonces a levantarse, hay un cambio de actitud y comienza uno a tener fe y esperanza en Dios. Fe y esperanza en Dios. Y esto es lo que trajo Nehemías, ¿verdad?, al pueblo. Y en tercer lugar, dice, y nosotros edificaremos, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacer nuestra parte. Nadie va a hacer tu parte. Dios hace su parte al 100% y tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde al 100% en confianza y en obediencia al Señor, pero tienes que edificar, ¿verdad? No puedes permanecer inactivo, no puedes permanecer en la pereza, no puedes permanecer en el desánimo o en esa actitud de estar simple y sencillamente en un letargo, ¿verdad? O sea, hay que superar eso, edificaremos, tenemos que contribuir con lo que Dios
con lo que Dios nos va dando, nos va proveyendo y nos va guiando. Ok, otro punto, y es que vimos también que cuando comienza uno a involucrarse y le dice, Señor, usa mi vida, Señor. Ajá. O sea, ya hemos entendido que no se trata de ser espectadores o solamente oidores, sino, Señor, usa mi vida para tu gloria. Y comenzamos a servir, Señor, mi cuerpo, mi vida es un instrumento en tus manos. Así es que ya vamos entendiendo que el tiempo, los recursos, nuestro cuerpo, todos los talentos y dones que Dios nos ha confiado, sí son bendición para uno, pero es para edificación de los demás. Así es que aprendemos que cuando uno comienza a involucrarse en la obra de Dios, servir al Señor de una u otra forma, en casa, en su trabajo, en la iglesia, etcétera, se va a levantar una oposición, ¿verdad? ¿De parte de quién? Vimos de parte del enemigo, de Satanás. Y aquí es representado en estos tres personajes que eran Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, esos tres personajes que están a través de los 13 capítulos de Nehemías y están de una u otra forma, a veces esperan y a veces dan una oposición abierta, ¿verdad? Pero siempre están por ahí tratando de detener a Nehemías y al pueblo de Dios, porque ese es el trabajo de Satanás. Él trabaja lamentablemente y se opone siempre al plan de Dios. Él está activo y está con todas sus huestes demoníacas impidiendo, obstaculizando al pueblo de Dios, pero no tiene por qué vencernos, porque mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces, vimos algo en el capítulo 4, que como estos enemigos comienzan a criticar, a hacer burla, a intimidar, a meterle miedo, ¿verdad? Y meter desánimo para que el pueblo deje de colocar levantar esos muros que estaban caídos. Ya estaban activos, estaban trabajando bajo la dirección de Nehemías, pero Satanás entonces comienza sus ataques, y uno de sus ataques, entre otras cosas, era el desánimo cuando el pueblo comienza a enfocarse, ¿verdad?, solamente en los escombros, como dice en Nehemías 4:10, cuando un creyente que está sirviendo al Señor, pero comienzan a haber problemas de distinta naturaleza e índole, ¿verdad? Porque Satanás es muy astuto y usa muchas formas para desanimarnos, para distraernos, para alejarnos, para que dejemos las cosas ahí a medias. Vemos entonces aquí que ellos se enfocan en los escombros, justamente a la mitad. Bueno, tenemos que superar esas situaciones que enfrentamos cuando estamos sirviendo al Señor y vamos a la mitad, como que vemos más el tiradero de una construcción que lo que ya va uno edificando. Bueno, deje de ver los escombros, deje de ver los problemas, deje de ver las complicaciones y mejor vuelva a enfocarse en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Entonces deje de estar mirando lo que no se puede, lo que no se ha logrado. No, comience una vez más a recobrar esa visión que es Cristo, que es el poder de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo respondemos a los ataques? Bueno, pues como lo hizo Nehemías, la oración. Siempre vemos a Nehemías en esa dinámica, ¿verdad? Dependiendo de Dios y trabajando y dependiendo de Dios. Y cuando viene un problema, una situación, una adversidad, lo primero que hace Nehemías es clamar a Dios. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Cuando vengan los ataques, cuando vengan los problemas, los obstáculos, pues clamemos a Dios. En vez de reaccionar en la carne, en vez de reaccionar en el desánimo, en vez de reaccionar con ira, clamemos primero al Señor y Él nos dará esa respuesta y Él pondrá paz en el corazón y la mente y Él pondrá sabiduría y abrirá puertas. Entonces, clamó a Dios, fortaleció los puntos vulnerables, ¿verdad? Y porque estaban muy separados, entonces reunió a las familias y cada uno volvió a su tarea. Es decir, no podemos estarnos enfocando en las críticas que los demás hacen, en fin, a trabajar, porque cada uno volvió a su tarea, como nos dice aquí en el versículo 14, que ellos volvieron a su tarea. Versículo 15, y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahora, otra cosa muy importante, vamos al capítulo 6, y aquí vemos que siguen trabajando, y una vez más en el verso 1 aparecen
estos tres enemigos, Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, enemigos, y los demás de nuestros enemigos, dice aquí Nehemías, dice que yo había edificado el muro. Entonces, bajo estas situaciones, estos enemigos envían a decirle a Nehemías, bueno, pues reúnete, vamos a platicar con nosotros. O sea, una serie de estrategias engañosas porque querían que Nehemías desistiera de continuar con la obra que Dios le había encomendado. Entonces, a veces lo hace de una manera atractiva, seductora, de buena forma, se puede decir, pero simple y sencillamente ellos habían pensado hacerle mal. Y así es Satanás, como dice al final de Nehemías 6:2, ellos habían pensado hacerme mal. O sea, Satanás va a buscar la manera atractiva, seductora, de atraernos y de hacernos pensar, pues no hay problema, deja la obra de Dios, deja de servir al Señor, ¿para qué te afanas tanto en eso? Mejor ocúpate en esto otro, diviértete en esto otro, mejor utiliza tu tiempo y tus recursos en otra cosa. Entonces, de alguna forma, tratará de engañarnos y de que hagamos concesiones. Entonces, un punto muy importante, no hagas concesiones con el diablo, no hagas concesiones con el mundo. Si tú empiezas a ceder un poquito, ¿verdad? Justificando, racionalizando, pues quizás diciendo, pues los demás lo hacen, yo por qué no, pues no está tan mal, ¿verdad? Pues una sola vez, en fin, muchas cuestiones o razonamientos vanos, engañosos, ¿verdad? Que en la carne, luego también nosotros queremos hacer, a fin de decir, bueno, pues un tiempo, ¿verdad? Un tiempo voy a regresar al mundo, un tiempo voy a regresar con las viejas amistades, ¿verdad? Un tiempo voy a regresar a ver cosas que no deben de ser, en fin. Pero Satanás está una y otra vez, y es lo que vemos en este capítulo 6, que él va una y otra vez y quiere presionar. Pero ya Nehemías tenía una convicción, y es lo que tenemos que entender, mis hermanos, que el diablo tratará de corrompernos, ¿verdad? Para que mezclemos la carne con el espíritu, como que quiere que le demos una ayudadita a Dios, ¿verdad? No, la obra es en el espíritu, dependiendo de él. Por eso regresamos ahí en Nehemías 2:20, al final les dijo Nehemías a estos enemigos, ustedes no tienen parte en esta obra, ni derecho, no tienen parte. Y así tenemos que ser de contundentes con el mundo y con Satanás cuando nos quieren seducir con tentaciones, con propuestas, ¿verdad? Que aparentemente no tienen mayor consecuencia, pero a fin de cuentas sí, ¿verdad? Porque lo que quiere Satanás es hacernos daño, es perjudicarnos, es hacernos mal, como aquí lo discernió con toda claridad Nehemías en el capítulo 6. Ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, recuerde, un poco de levadura, dijo el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Entonces, un pequeño pecado, entre comillas, una pequeña zorra, ¿verdad? Que va comiendo la viña poco a poco, esas pequeñas moscas que dan mal olor al perfume del perfumista, como dice en Eclesiastés. Esas pequeñas cosas, cuidado, no haga concesiones con el enemigo, porque luego él se las va a cobrar y se las cobra muy caro. Entonces, no, ¿verdad? Firmes en Cristo, firmes en la santidad del Señor, firmes en la fidelidad a Dios, no ceda, no haga concesiones, permanezca firme en la fe. También dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire y no caiga, ¿verdad? Porque Satanás en su astucia va a querer engañarnos. Ok, entonces tenemos que estar muy atentos. Ok, otro punto que responde aquí Nehemías en el capítulo 6, versículo 3, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y aquí está el punto medular de los ataques del enemigo. En distintas situaciones, épocas o distintas circunstancias, ¿verdad? Satanás tratará de apartarnos, de distraernos, de que dejemos de hacer la obra de Dios.
La obra de Dios en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, la obra de Dios en un buen testimonio ahí en tu trabajo, que dejes de hacer la obra de Dios en el ministerio, quizás estás sirviendo, discipulando, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios, orando por alguien, pero Satanás va a tratar siempre de que dejes la obra, pero tú tienes que entender este concepto. Nehemías tenía la obra de Dios en un alto concepto. Y es lo que debemos también de entender nosotros, que las cosas de Dios, su reino, la iglesia, etcétera, hermanos, no son situaciones de segunda mano, es algo primordial, es el evangelio. ¿Por qué es importantísimo? Porque tiene repercusiones eternas. Lo que hagamos o dejemos de hacer. En cuanto a la voluntad de Dios, ahora la voluntad de Dios pues se tiene que hacer en todas partes, en casa, en la escuela, en el transporte, cuando te diviertes, en fin, ¿verdad? Pero si no tenemos en un alto concepto lo que Dios nos ha encomendado, entonces eso es muy triste y Satanás entonces habrá ganado esa batalla porque dejamos de hacer la obra de Dios. ¿Cuántas personas o creyentes en un momento dado se alejaron, se enfriaron, se desilusionaron porque así lo permitieron? Pero la obra de Dios es lo más alto, es lo más hermoso, es lo más sublime y es lo más importante porque está de por medio la eternidad o en el cielo o en el infierno, punto. Así de serio es este asunto. Entonces, no menosprecies la obra de Dios, valórala y es un privilegio el que Dios nos llame a servirle, es un privilegio el que ahora nuestra vida sea usada para bendición, en vez de que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, etcétera, sean usados para condenación, para la maldad, para propagar violencia o el pecado, la maldad, etcétera. Pues claro que no, tenemos que ser como Nehemías. Yo hago una gran obra, no permitas que Satanás menosprecie, ¿verdad?, lo que estás haciendo y diga, pues no tiene importancia. No, sí, todo tiene importancia. Si Dios te llamó y te mandó a hacer algo, es importante. Y no estés comparando lo que hagas con los demás o los resultados que otros tengan. Dios a cada quien le dará su debida recompensa, pero lo que importa es sé fiel al Señor, sé fiel al Señor. Ok, algo más. En Nehemías 6:9 dice aquí que porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vaya, la respuesta siempre de Nehemías, hay muchísimo que aprender de este siervo de Dios. Bueno, algunas acciones clave, porque debemos de terminar la obra de Dios, lo que Él nos ha dado. Número 1, tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Tenemos que hacer lo que debemos de hacer, porque aquí lo que quiere hacer el enemigo es que no hagamos lo que Dios ya nos ha encomendado. Es decir, número 1, asume tus responsabilidades, cúmplelas, haz lo que Dios te ha mandado hacer. Aunque los demás no lo hagan, tú haz lo que Dios a ti te ha encomendado hacer. 2, dependemos de la fuerza de Dios siempre. Siempre dependemos de Él. Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y hablamos aquí, fortalece, Señor, en el aspecto físico de la salud, fortalece, Señor, mi ánimo, fortalece, Señor, mi fe, fortalece, Señor, nuestro amor, fortalece nuestra esperanza, fortalécenos, Señor, en lo que tenemos que hacer, porque somos débiles, pero en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y es por su Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo Zacarías, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, dice aquí que ellos querían que se debilitaran las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces, en tercer lugar, hay que terminar lo que Dios nos encargó. No abandones la obra, no abandones tu asistencia a los cultos dominicales, no abandones tu participación en un grupo de vida. Si estás siendo discipulado o si estás discipulando a alguien, no abandones la oración, no abandones la lectura de la palabra, no abandones tu alabanza al Señor, no abandones tu gratitud a Dios, no abandones tu servicio. Termina lo que Dios te ha encomendado, persevera,
Ajá. Porque el enemigo quiere que dejemos las cosas a medias. No será terminada, es lo que ellos pretendían. Busca, por favor, Hechos 20:24. Hechos 20:24. Sí, a veces las situaciones se van a tornar un poco o muy difíciles, ¿verdad? Porque a veces el ataque del enemigo arrecia precisamente para que dejemos las cosas a la mitad. Pero, ¿cuál era el sentir, por ejemplo, de Pablo? Hechos 20:24, y él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, o sea, la carrera de la fe, la carrera en Cristo, dice, que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, no estimo preciosa mi vida está en las manos de Dios. Señor, mis tiempos están en tus manos. Es lo que dice también el rey David. Así es que mi vida, Padre Santo, está en ti. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos en sus manos. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Dice, Señor, que yo termine mi carrera con gozo. Que termine lo que tú me has encomendado, esa carrera de la fe, ¿verdad? Con gozo, no amargado. Tristemente a veces hay clientes pues, que ya tienen un buen de años y que en vez de estar más gozosos, más felices en Cristo por estar sirviendo a Dios, no, van en bajada, se van amargando, se van poniendo rencorosos, comienzan a criticar todo, a juzgar todo, no. Termina tu carrera con gozo. ¿Cómo está ahorita el gozo en tu servicio al Señor? Pues revívalo, ¿verdad? Recuperes, porque es una bendición servir a Dios. En vez de que sirvas al maligno, en vez de que sirvas al mundo y al pecado, o a las concupiscencias de la carne, sirve mejor a Cristo y gózate en Él. Es un privilegio. Dice Pablo que termine mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es Jesús quien te ha asignado dones y talentos y un ministerio o ministerios para que los realices. Entonces, dice, y termine con gozo el ministerio para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Acuérdate que estamos para compartir el Evangelio. Hay muchas cosas que hacer, sí, pero número uno, compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias de Dios para con la gente que está perdida, el Evangelio. Así es que, mis hermanos, recuperemos ese gozo y esa bendición de compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Jesucristo terminó la obra que el Padre le había encomendado. Juan 17:14, él hace esta oración cuando está con sus discípulos, y él en su oración le dice al Padre, yo te he glorificado, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y vaya que Jesús tuvo el ataque más feroz que ha existido en la humanidad contra persona alguna. Es Jesucristo. Él ha sido quien enfrentó al infierno mismo, a Satanás, a todas sus huestes de maldad, y los venció en la cruz del Calvario. Terminó la obra. ¿Qué obra? La obra de la salvación. Terminó la obra. ¿Qué obra? La obra de discipular a sus apóstoles. Usted y yo tenemos que terminar esta obra. Entonces, no se rinda, siga adelante, y gracias a Cristo, a que Él dijo en la cruz, en Juan 19:30, consumado es. O sea, Padre Santo, la obra que tú me encargaste ha sido cumplida. Todo ha sido hecho. No podemos ni tenemos que agregarle nada a la obra de salvación. La cumplió Cristo. Por fe, por su gracia, somos salvos. Y Él pagó ese precio, el precio de nuestra salvación, en la cruz del Calvario. Así es que Jesús terminó la obra que el Padre le encomendó. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, a pesar de la traición del mismo Judas, a pesar de las debilidades de sus discípulos que lo abandonaron en el último momento, Él perseveró fiel al Padre. Entonces, no dejes las cosas a medias, no seas de doble ánimo, no seas inconstante. Este es uno de los problemas que enfrentan muchos creyentes. No crecen, no maduran por inconstantes. Inconstantes. Un día sí, luego no. Una semana sí, luego otra no.
la inconstancia no logrará sino mediocridad en la vida. Las excusas no logran nada, no logran nada. Entonces, tenemos que ser perseverantes en la fortaleza de Dios, dependiendo de Él. Entonces, Dios terminó la obra, Él lo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, la obra de la salvación, Filipenses 1:6. Ok, y Nehemías 6:15, ya casi para concluir. ¿Qué pasó con ese muro? Bueno, pues lo concluyó Nehemías junto con el resto del pueblo que se involucró, que sirvió, que participó, ¿verdad? Con un compromiso. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En 52 días. Terminó, sí. A pesar de toda la oposición y de todos los problemas, se terminó el muro. Misión cumplida, puede decir aquí Nehemías, juntamente con el pueblo, ¿verdad? Porque no fue solo Nehemías, sino que hubo un pueblo que se involucró, que participó, y que aquí está el logro y la bendición. Entonces dice aquí en el versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Subraya ese versículo, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiero concluir aquí con 2 versículos para ampliar un poquito este aspecto, que es por nuestro Dios que ha sido hecha esta obra, y lo que hagamos y lo que Dios nos ha encomendado es porque Él primero nos lo designó, nos llamó y nos capacitó y nos dio el querer como el hacer por su buena voluntad. Busque por favor Romanos 15:18, este penúltimo texto para antes de concluir. Romanos 15:18. Pablo, un tremendo misionero, apóstol, incansable, infatigable, pero él puede decir lo siguiente, Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Qué dice Pablo? No lo estoy haciendo yo, sino es Cristo quien lo ha hecho por medio de mí. O sea, evangelizar, llenar todo lugar con el evangelio de Cristo Jesús. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Entonces usted debe de vivir con esta confianza. Es Cristo en usted quien está haciendo las cosas. Y Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21, el último capítulo de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, dice aquí, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él, ¿verdad? Dios dice, y Jesucristo, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Vuelvo a leer el versículo 21. Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces no tenemos de qué enaltecernos cuando Dios da un fruto y bendice lo que estamos haciendo, porque a fin de cuentas proviene de Él, de su poder, y que nos ha hecho aptos para hacer la voluntad de Dios y para agradarle. Así es que no se trata de hacerlo en la fuerza de la carne, dependemos de Él, de su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces, fuera excusas, ¿verdad? Porque Dios está produciendo tanto el querer como el hacer, y mis hermanos, pues sirvamos, estemos activos en la obra de Dios, en cualquier aspecto, porque la obra de Dios pues implica todo, la edificación de una familia, de un matrimonio, la edificación de los hijos, tu trabajo cotidiano, tu labor, a lo que te dedicas, en tu escuela, en el ministerio, en la iglesia, pues todo esto es parte de la obra de Dios, y en todo ello buscamos
servir y glorificar a Dios. Bueno, pues vamos a orar y recordarles, estamos los miércoles en vivo aquí a las 7 de la noche, luego suben estos estudios en YouTube y también pues nos vemos Dios mediante este domingo a las 12 del día allí en el Renuevo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos animas, Señor, para que nos levantemos y edifiquemos. Tú que pones tanto el querer como el hacer, tú que nos haces aptos para toda buena obra, y que es a través de Jesucristo y quien Él también a través de nosotros se manifiesta, Señor, para dar a conocer tu bondad, tu evangelio, tu santidad, tu gracia. Señor, usa nuestras vidas, por favor, para tu gloria, y no permitas que cedamos a los engaños, a las tentaciones o a las presiones del enemigo, sino que busquemos siempre, Señor, ser fortalecidos en ti, clamar a ti, saber que tú respondes y que tú eres quien fortaleces nuestras manos para la obra. Permítenos ser perseverantes y, Señor, pues entender que estamos colaborando en una gran obra. Bendícenos, Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.